Nos vamos a conectar hasta Ciudad de México, hasta su consultorio con el doctor Fernando Leal, médico investigador en salud intestinal, metabolismo con doctorado en nutrición clínica, para hablar de la calidad del espermita, porque siempre pensamos en la salud de mamá cuando estamos hablando de, oye, pues para que tenga un bebé sanito hay que cuidar a mamá, pero ¿qué onda con papá? ¿Cuántos papás se preparan? ¿Cuántos papás tienen la conciencia de que la calidad de su esperma también afecta muchísimo en la salud de la vida que va a procrear? Para eso está con nosotros el doctor Fernando Leal, que nos va a dar recomendaciones de cómo un hombre o cómo una mujer puede ayudar a cuidar al hombre antes de que se embaracen, para que venga un bebé muy sano. Mi querido Fernando Leal, te saludo desde Mérida hasta Ciudad de México. ¿Cómo estás, amigo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, mi querido Marco? Ya te extrañaba, caray, ¿cómo andas? Qué gusto saber de ti. Igualmente, amigo, igualmente, muy contento de que estés con nosotros hoy aquí. A ver, cuéntanos, en tu experiencia personal, ¿cuánta gente, tú como médico que tienes una especialidad, un doctorado en nutrición clínica, cuánta gente llega contigo para decir, oye, nos queremos embarazar y no solo quiero cuidarme yo como mujer, sino aquí traigo a mi marido que también está interesado en cuidar su nutrición para poder crear un bebito sano, fuerte y en su máximo potencial? Mira, es que ahí es un problema tremendísimo porque solamente el 10% de las parejas realmente se preparan. O sea, imagínate que el 90% no tiene esa noción. Regularmente el 90% de los pacientes llegan a una consulta médica diciendo, oye, pues es que no he menstruado y a la semana aproximadamente 6 u 8 de gestación. Entonces el 90% no se preparan. Y fíjate, uno de los mitos importantes es que el ácido fólico durante el embarazo se da para evitar problemas en lo que llamamos tubo neural o en el sistema nervioso central. Y entonces el tubo Ajá. neural se cierra a la cuarta semana de gestación. De alguna manera, pues el ácido fólico, cuando en el 90% de las parejas, cuando se aplica, pues ya no sirve para el tubo neural, sirve para otras funciones muy importantes, pero para poder hacer el tubo neural que tanto se promueve, pues no funciona porque el 90% de las personas no planean su embarazo y tendría que ser antes, por lo menos unos 3 meses antes. Se estima que tendría que prepararse una pareja, pero solamente el 10% lo hace. Y de ese otro 10%, muy pocos hombres realmente siguen el tratamiento a la par de la mujer, sin tomar en cuenta que el 50% del material genético pues lo aporta el hombre mediante el espermatozoide y el otro 50% de material genético lo aporta la mujer. Entonces, a la par, ambos tendrían que prepararse. Pero aún así, en esos embarazos que son, y repito, planeados, solamente las mujeres en gran porcentaje pues tienen los cuidados principales previo a embarazarse, ¿no? O sea, el 90% de las parejas no se cuidan, no toman en cuenta su nutrición, su estilo de vida antes de decir vamos a embarazarnos. 90% no lo hacen. Entonces, de ahí deduzco que ese 10% de parejas que sí piensan en cuidarse, se lo deben enfocar todo a la mujer, porque dicen, pues la que se va a embarazar eres tú. Ahora ya también los hombres dicen nos embarazamos, y se está usando más en las nuevas generaciones hablar de nos embarazamos. Es Pero, correcto. pero de ese porcentaje tan bajo de gente que se preocupa de cuidarse antes de embarazarse, la mayor parte de esas personas se enfocan en la mujer, o si hay una conciencia de que el hombre también tiene que estar sano para aportar un esperma sano. Híjole, es muy baja esa conciencia y ese es el llamado ahorita, ¿no? O sea, tienen que voltear a ver ambos porque el material genético de los hombres, que es el 50%, es sumamente importante. Imagínate, te voy a dar unos datos duros valiosísimos. El espermatozoide es el encargado de hacer la placenta. Entonces, o sea, se le llama placentación en términos más médicos. Entonces, la placenta, cuando está enferma, representa el mayor porcentaje de las complicaciones del embarazo, desde la preeclampsia hasta los partos prematuros. Entonces, muchas de las complicaciones se dan porque no se planea esa situación. Entonces, evidentemente, pues sí, la carga se la dejamos propiamente a la mujer durante el embarazo, sin tomar en cuenta que la programación que se denomina epigenética, que es lo que va a hacer que los genes se puedan expresar o no, tanto de hombres como mujeres, es importante que se tomen en cuenta desde antes. Y repito, mínimo 3 meses antes. Lo correcto deberían de ser 2 años antes de preparación en cada una de las parejas, hombres y mujeres por igual. Pero Wow. como tú lo mencionas, no existe una conciencia de ello. O sea, realmente la carga la lleva la mamá porque pensamos que ella es la embarazada.
pero los genes del papá se tienen que trabajar previamente antes de un embarazo para que realmente podamos tener lo mejor que se pueda. Y también es cierto, una vez que ya pues el 90% de las parejas se detectó que está la mujer embarazada, bueno, y que la pareja pues va a tener un bebé, entonces en ese momento, si ya no se puede hacer nada más, tenemos que hacer un soporte nutricional especializado aunado a todo el tratamiento ginecológico para que los embarazos, embriones y fetos puedan llegar a un término mucho más favorable. Incluso existen investigaciones muy bonitas en donde el soporte nutricional con algunos nutrimentos como arginina, omega 3, pueden llegar a limitar o evitar las cargas de preeclampsia en los embarazos. Pero regresando a la pregunta inicial, pues evidentemente aún estamos en pañales para poder ver que los hombres necesitan obligatoriamente estarse desde etapas fértiles, en el caso de los hombres, estarse nutriendo adecuadamente y suplementando para que no tengamos carencias. Ahora, viene otro punto muy Ya. importante, el 70% de la población tiene carencias, o sea, tiene alteraciones genéticas que hacen que un 25% de los embarazos terminen en aborto. O sea, ese dato no es fácil, ¿eh? O sea, realmente nacer es un verdadero privilegio. A ver, repite esa estadística final que dijiste sobre el aborto. Sí, uno de cada 4 embarazos desafortunadamente termina en aborto. Y un dato peor, ¿eh? El Pero, 75% de los abortos, o sea, de los abortos espontáneos, de los abortos que van a a terminar eso te refieres. no teniendo una normoevolución porque biológicamente o sea, se va a detonar un deceso, es porque hay malas metilaciones, así se le llaman. Las metilaciones son bloqueos que se dan en la genética. Entonces, al no tener ese bloqueo o ese control genético, entonces el cuerpo detecta como que el embrión no es viable y ¡pum! Va a terminar desconectándolo y entonces va a generar un aborto espontáneo. O sea, me estoy refiriendo a lo normo evolutivo, ¿eh? O sea, una persona que se embaraza y Claro, que de repente, pum, espontáneamente, pues terminó eso en aborto. El 25% de los claro. embarazos, ¿sí? O sea, no es poco. Que- Gente que quiere tener un hijo y que se presenta el aborto. O sea que estos abortos espontáneos se podrían prevenir con nutrición y estilo de vida, preparándote Exactamente, antes de embarazarte. exactamente, ese es el objetivo, que antes de embarazarse las personas puedan llegar a tener un estado nutricional, a ver, ejercicio, estado nutricional, suplementación, un estado mental adecuado y sobre todo un tubo digestivo en orden, porque tomando en cuenta que el 85% o 80-85% de las personas en el país tienen algún tipo de afección gastrointestinal, desde gastritis, colitis, parasitosis o lo que sea, tienen problemas de malabsorción, tienen problemas de señalización del tubo digestivo, entonces se predisponen, aunque coman bien, de todas maneras no tengan un buen estado nutricional o una microbiota que no esté saludable. Aquí la microbiota también juega un papel fundamental, ¿eh? O sea, las mamás durante el embarazo transmiten la microbiota a los embriones. O sea, ese es otro de los términos súper fuertes, porque desde que se empieza a conectar el paso de sangre por el cordón umbilical, las mamás ya están pasando bacterias directamente al embrión. El embrión no es estéril, ya le pasan microbiota. Y si la microbiota de la mamá no está en orden, o la microbiota del papá no estuvo, porque también se convive con esa microbiota, entonces podemos llegar a tener problemas durante el embarazo, por supuesto, y se puede prevenir todo eso, ¿no? Está fuerte lo que nos dices, porque la mayor parte de la gente, sobre todo las mujeres, se cuidan ya que están embarazadas, ¿no? Dicen, ya me embaracé, pues ya voy a comer mejor, voy a hacer ejercicio, las que fuman dejan de fumar, etcétera, etcétera. Pero yo nunca había escuchado esta idea de, oye, vamos a prepararnos por lo menos 3 meses antes, pero idealmente 2 años antes, y además, no solo tú, mi amor, que vas a tener al bebé, sino yo como hombre, antes de darte el esperma, te tengo que dar un esperma de calidad. Nunca había escuchado yo hablar de estos conceptos, doctor Fernando Leal. Sí, Amigo, nos estás iluminando aquí. y mira, y ojo aquí, tenemos que dividir muy bien, porque una cosa es el espermatozoide y otra cosa es el semen. O sea, esperma, principalmente lo hacemos referencia al semen. El semen que viene de la próstata es principalmente el alimento de los espermatozoides, pero el espermatozoide es la célula que va a terminar fecundando. Entonces, la célula necesita alimentarse de ese semen para poder empaparse cuando va a haber la eyaculación y poder atravesar todos los, digamos, mal tiempos o cambios de pH
que vienen en la vagina, después entrar al útero, llegar a las trompas, ahí hacer la fecundación. O sea, esto es una trayectoria, ¿eh? No es tan sencillo a veces pensar en un embarazo como así porque sí. Entonces, el semen debe de llevar la carga de nutrimentos necesarias para que el espermatozoide se pueda mover, para que se pueda desplazar, se pueda defender, pueda llegar con el óvulo y al hacer contacto pueda entrar el material genético. Y a una vez dentro del espermatozoide, del óvulo, pueda llegar a hacer las labores de fusión. Porque si no podemos hacer la fusión del material genético, entonces eso pues tampoco cabe en una fecundación. Por eso es tan importante. Amigo, vamos a hacer una pausa. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos una pausa, perdón que te interrumpa, tenemos una pausa, nos llega el corte y seguiremos platicando con el doctor Fernando Leal y nos dirá qué tantos problemas vienen al no poderte embarazar en pareja del esperma del hombre, del espermatozoide, no de que la mujer no puede embarazarse. Volvemos. Llegaste a la charla